Hermosillo resultó fake, falsa. No fue una cuenta que estaba activa y que estaba dando información veraz. Ocurre que nos fuimos con la finta. Sin embargo, abrió el debate porque ayer fue eso en Twitter que se hizo un escándalo en redes sociales respecto a la posible llegada de Uber Hermosillo. ¿Qué es Uber? Y de ahí se desprende el análisis. ¿Qué otros transportes alternativos pudiéramos tener que no fuera apostarle solo a tener carro? Porque esta ciudad está hecha para carro, para que tengas un buen carro, modelo reciente, que no te deje, así como decimos coloquialmente, abajo. Punto. Y que tenga refrigeración sobre todo el carro. Ya a partir de ahí todo lo demás es vanidad, ¿no? Es decir, por las condiciones climatológicas. La bicicleta es difícil, sin embargo, ya hay una cultura de la ciclovía y creo que se debe de impulsar más la bicicleta. Pero hasta allá aspiramos, nos quedamos, hemos aspirado toda la vida a tener un buen carro, hablando de manera plural, porque ya aspiramos a tener un buen transporte y no se ha podido. ¿Qué es Uber? ¿Y cómo pudiera funcionar en Hermosillo? Alguien que le entiende muy bien lo ha usado, porque es un sistema también de redes sociales, es Manuel Darjans, director de estrategia digital, colaborador de Proyecto Puente. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Hola Luis Alberto, buenos días, un saludarte a ti y al auditorio. Y sí, yo soy usuario de Uber, definitivamente. ¿Qué es? Explícanos a mucho hermosillense que no conoce Uber. Pues mira, Uber es un modelo de negocio basado en una idea que hoy es muy popular en muchas partes del mundo, que es economía compartida. Ujú. Uber lo que hace, Uber no tiene carros, Uber no es jefe de ningún chofer, Uber no se encarga de llevarte a ningún lado. Uber en realidad lo que es una empresa que enlaza a particulares con particulares para darse un servicio. Es decir, yo estoy buscando a alguien que me lleve del punto A al punto B en una ciudad y entonces Uber lo que hace es decirle a la gente que utiliza el servicio, aquí está Manuel y necesita moverse, ¿quién quiere ir por él? Y entonces alguno de estos particulares que participan en Uber acepta ese trabajo, viene por mí, me lleva a mi destino y entonces Uber lo que hace es cobrarme a mí lo que cuesta ese viaje de acuerdo a tarifas especificadas por tiempo y distancia, igual que cualquier taxímetro, y entonces le paga al chofer el 80% de ese ingreso y se queda con el 20% como un cobro por el servicio de enlace entre uno y otro. Y aquí es donde empieza precisamente el debate, porque entonces los taxistas tradicionales dicen, no, pues, los cuates están haciendo el trabajo que nosotros hacemos, nomás que ellos de manera libre y sin regulación. Y es donde empieza este debate. Sin embargo, Uber no es una empresa para tomar a la ligera y te explico por qué. Hay algunos números que son muy impresionantes. Uber empezó Uber inició en 2010 en San Francisco y en ese entonces inició como una especie de prueba nada más allá en aquella ciudad. Sin embargo, Uber ha tenido rondas de crecimiento impresionantes que lo han llevado a ser una de las compañías de los startups más valiosos del mundo. Fíjate, su primer ronda de financiamiento, Uber recaudó 11.5 millones de dólares, nada más en San Francisco. Su segunda ronda de financiamiento llegó a 49 millones. Luego en 2013 Google Ventures se convirtió en socio de Uber con 213 millones de dólares. Y bueno, para acabar pronto, hoy Uber vale alrededor de 50 mil millones de dólares, 50 billones de dólares para los estadounidenses. Y Uber está ya en 300 ciudades alrededor del mundo, incluyendo en México, el DF, Guadalajara, Monterrey y Tijuana. Y bueno, obviamente Uber ha generado, como tú decías, un debate muy serio, porque los choferes tradicionales de taxis sienten que Uber es una competencia desleal. Y entonces hemos visto, por ejemplo, en París, protestas muy violentas, en el mismo Distrito Federal, protestas de parte de los taxistas, y también hemos visto en ciudades donde el gobierno ha dicho Uber va y Uber se queda. Ujú. Lo cierto es que es muy difícil de regular Uber porque este modelo de economía compartida precisamente busca eso, enlazar particulares con particulares, y hay muy pocas formas de saber quién está usando Uber, quién no está usando Uber, y al final de cuentas, tu usuario no le pagas al chofer y no le pagas al dueño del carro, así que no hay un intercambio directo de contraprestación por el servicio o por el favor, vamos a ponerlo entre comillas. Entonces, es un tema difícil, pero
sin duda es un tema que tenemos que abordar, porque en el DF la demanda es impresionante en Uber, porque además hay que decirlo, Uber lo que hace es evaluar a sus choferes en muchos aspectos, en seguridad, hace un chequeo de antecedentes penales en cada chofer que se registra en el servicio, les aplica polígrafo, antidoping y varios exámenes psicométricos para asegurarse que son personas aptas para dar un servicio, y además los automóviles deben de gozar de un estándar mínimo de calidad en funcionamiento, en antigüedad, en limpieza, y ofrecen servicios adicionales como cada vez que te subes en Uber te ofrecen una botella de agua, tienen dulcecitos para ofrecerte, te abren la puerta y toman la ruta que tú desees o la ruta que marca la aplicación por la que pediste el servicio. En fin, el servicio es bastante superior al taxi regular de calle del Distrito Federal, por ejemplo, y eso hace que los usuarios estén prefiriendo utilizar Uber porque además los precios son iguales, a veces un poco más bajos, a veces un poco más altos en el servicio Uber Black, en el que puedes viajar en Mercedes-Benz, BMWs y carros por el estilo, pero el servicio creo que es lo que hace la diferencia, y en México va empezando la historia de Uber y creo que es una historia que nos va a tocar ver muy de cerca. A ver, pero entonces, ¿cómo gana? ¿Es por PayPal? ¿O cómo es el servicio de...? Tú te registras a través de una aplicación en tu teléfono, das de alta una tarjeta de crédito o una cuenta PayPal, efectivamente, y entonces cuando te subes al automóvil, al Uber que te va a llevar, empieza a contar la aplicación a través del GPS, empieza a medir distancia que has recorrido y el tiempo que llevas arriba del como carro. Taxímetro. Es una especie de taxímetro de nada más. Digital. Una aplicación móvil. Exactamente. Cuando termina el viaje. A ver, esa no me sabía. O sea, tú instalas esa aplicación de Uber y ya te va contando el kilometraje, pues, o la distancia del viaje. Exactamente. Cuando llegas al destino, el chofer marca como terminado el viaje y entonces tú calificas al chofer y el chofer te califica a ti como usuario. También tú como usuario tienes calificación y los demás choferes pueden conocer qué tan buen usuario has sido en el pasado. Y en ese momento, Uber te cobra a ti y entonces cada semana le deposita al dueño del carro, le deposita el total de los viajes de una semana, menos el 20%, que es lo que Uber cobra por este servicio. Ah, está bien. Está muy sí, bien. Mira, si bueno, me pides una definición más libre de Uber, es el servicio que va a poner en cintura a los taxistas en todo el mundo, porque el asunto es ese, es independientemente del precio, porque puede ser muy parecido al de un taxi normal, en las ciudades donde hay taxis con taxímetro, no en la nuestra, va a obligar a los taxistas a revisar su propio servicio, porque es muy difícil detener legalmente Uber. En París, por ejemplo, detuvieron hace un par de semanas al director de Uber en Francia y a un subdirector de Uber para la Comunidad Europea, y los detuvieron para interrogarlos y demás, pero en realidad no les han iniciado un procedimiento legal y no hay ningún pronunciamiento legal del gobierno francés para detener Uber, porque de nuevo, el modelo de economía compartida hace muy difícil que un gobierno pueda meterse a regular actividades entre particulares privados, que obviamente suena como un término muy estirado cuando hablamos de Uber, que es un servicio muy generalizado, pero no deja de serlo y es legalmente muy difícil de atacar. ¿Y quién lo controla Uber? Ese dinero, Uber es a la oficina, ¿la sede de Uber dónde está? Sí, bueno, Uber tiene su sede mundial en San Francisco y en cada país donde va abriendo y ciudades abre oficinas en las que hacen ese trabajo de vetar, de evaluar a los choferes, donde atienden a los socios y donde también hacen las operaciones financieras para el depósito de los pagos cada semana. Por eso, pero tú tienes contacto entonces con San Francisco, tienes que regirte, ya tienes que, o no, o cómo, por ejemplo, yo quiero ser concesionario, que no va a pasar, no yo porque luego van a decir que aprovecho, no, sí, a ver, sí, es que hizo un programa para ver, ay, no, me encanta, a ver, no. El magnate de Uber. Ajá. Sí, Manuel Derjans va a poner Uber, ¿cómo sería? No, tampoco me metes a mí a la sí, pero está bien, yo oye, no te quieras acabar tampoco. Me paraste seco, a ver, Julio Bejarano, aquí lo tengo enfrente. No, tampoco porque no va a beneficiar, ¿no? Bueno, cualquiera, en el DF hay una oficina en la Colonia Juárez, por ejemplo, en Tijuana hay una oficina, en Guadalajara hay otra, en cada ciudad donde hay Uber hay una oficina en la que Uber atiende a los socios y también a los choferes.
y son representantes. En México hay un vocero de Uber, en fin, hay estructura, pero esa es la magia en materia de negocios de este tipo de empresas, que Uber no es la única, hay que decirlo. También existe Cabify, que es un servicio exactamente igual. Existen servicios que hacen lo mismo para paquetería, para que tú transportes paquetes de otras personas a otras ciudades. Hay servicios que también ofrecen comidas en casas, y entonces tú ofreces comida en tu casa a extraños que llegan y te pagan y que te encontraron a través de una aplicación y no te pagan a ti, le pagan a la aplicación. Entonces, esta empresa le permite abrir oficinas, tener infraestructura, pero como no son dueños de carros ni son jefes de los choferes ni nada, sus costos son sumamente bajos. Su único costo es el mantener la administración del servicio y de su aplicación al 100% para que todo funcione bien todo el tiempo. Muy bien. Si alguien quiere iniciar, ¿a quién se tendría que contactar? A través de uber.com, que es el sitio web, ahí es donde inician todos los trámites. Una vez que inicies el trámite ahí, llenas una forma para, por ejemplo, meter tu carro a Uber, entonces Uber se contacta contigo e inician los trámites y ahí es donde empieza el contacto físico, pero todo se hace a través del sitio web. Muy bien. Y la ganancia de uno sería, por ejemplo, de la persona, el 20% se queda Uber con él, ¿cuánto ganaría el chofer privado? Porque es una especie de servicio privado, entre particulares, pues. Sí, tú te quedas con el 80% de todos los ingresos, de todos los viajes. Las rutas. Y bueno, lo normal es que hay gente que es dueño del carro y contrata a un chofer para que lo maneje, y ahí los tratos son como cada quien quiera, desde un sueldo fijo hasta un porcentaje de los viajes, en fin, se lo reparten como sea. Es un modelo de negocio que ha resultado positivo para varios propietarios de carros en el mundo y específicamente en México. Yo conozco un par y la verdad es que les ha funcionado bastante bien. Entonces, también por ese lado es un buen negocio, porque además sabemos de la tortura que representa querer, por ejemplo, conseguir una concesión de taxi. Uh-huh. Entonces, pues la gente que ha querido entrarle a ese negocio y no ha podido porque no tiene amigos y conocidos en quienes expiden las concesiones, son muy felices en Uber porque también es un buen negocio para ellos. Ya les quitaste ese negocio, ya olvídate, ya no. Oye, me dice por acá Roy Martínez, Suber, que va a surgir el Suber, Sindicato Único Uber, y todo Sí, valió M. Sí, no les des ideas, por favor. es todo un tema, ¿eh? Digo, yo creo que fue una broma esto de que Uber entraba a Hermosillo. Sí, sí. No sí. creo que tarde Uber en llegar a la ciudad y creo que va a ser discusión abierta ¿Cómo no? y en voz alta. ¿Cómo no? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Excelente explicación, te felicito en verdad. Yo Gracias, Lucero. no lo entendía, lo has hecho de manera lacónica, clara, y todos lo hemos entendido con peras y manzanas. Muchas gracias. Y ya me hiciste socio de Uber. ¿No? Vamos a poner Uber, ¿no? De repente, rato, no. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que es recomendable, Hermosillo, si tiene que irse subiéndose a la carrera de la información, de las tecnologías de la información, ¿eh? Definitivamente. Muchas gracias. Gracias, sobre todo, muy buen día. Buenos días. Vaya Hostería, otro arte culinario que ha venido a revolucionar Hermosillo. Ya se sabe la nueva de Ocel.